No soy el único al que le gustan las cosas morbosas, las personalidades torcidas, los asesinos seriales y cosas similares. Espero que vean Mentes Criminales y Medical Detectives y cosas parecidas ustedes por televisión. ¿Sí los ven? Supongo que sí. Ok, hoy hablaremos de un tema. ¿Hay manera de apagar la luz de aquí para que se vea un poco más clara la pantalla? Si esto se queda oscuro, manos arriba, ¿eh? De arriba. Arriba a la derecha. Derecha. ¿No? Arriba a la derecha. Falta uno de arriba. Apaga todo, apaga todo. No, los que estén ese. Los que dicen on, off. Uno por uno, acierto y error. Ahí está. Ahora todo. Sí. Suponemos que se ve suficientemente claro. Quitamos la mesa de aquí y las sillas para que Es que esto no se ve. ¿Todos ven bien? No, es que ahí no te apagas. No. Quitamos el estrado. Permíteme. ¿Se ve mejor? Ok. Muy bien, vamos a hablar sobre un tipo de criatura extraña que atrae mucho en la literatura y hoy en día en el cine y en la televisión, y que curiosamente es real. Sin embargo, es un tipo de criatura que la mayoría de la gente no ha visto, y los pocos que tienen, no diría el placer, pero la concurrencia de verlo, pues en ocasiones ya no pueden contar después. Vamos a hablar sobre asesinos seriales. Primero, las bases definitorias sobre los asesinos seriales. Y tenemos que distinguir entre las personas que matan a estos sujetos que matan de manera especial. Veamos. Hay una frase de Nietzsche que dice: el que lucha con monstruos debería evitar convertirse en uno de ellos en el proceso. Y cuando miras al abismo, también él mira dentro de ti. Vamos a ver, primero tenemos sujetos que matan. Entre los sujetos que matan tenemos, en la parte más baja, el autor intelectual de homicidio. Dicen por ahí, él no mata. Cierto, pero es lo mismo que alguien que blande una pistola y dispara contra otra persona. Él no mata. El otro se muere por intoxicación por plomo. El que mata es la bala, cierto, pero de alguna manera el responsable es el que apunta y aprieta el gatillo. Ok, en ese mismo sentido, al autor intelectual se asume que aunque él no llevó a cabo el crimen, sí envió a alguien, así como alguien envía una bala, para que termine con la vida de otro. Por eso están clasificados los autores de homicidio como homicidas, ¿sí? En ese sentido y con ese tipo de vínculo. Luego tendríamos al ladrón homicida, al asesino a sueldo o mercenario, después al homicida psicótico, al homicida impulsivo, homicida imprudencial, asesino itinerante o spree killer, asesino en masa y finalmente al asesino serial. Todos estos sujetos se clasifican en virtud de una acción donde le quitan la vida a otro. ¿Cómo logramos la clasificación? La clasificación se logra en virtud de la motivación. Estos sujetos tienen en común que le quitan la vida a otro, pero ¿cuál es la motivación para hacerlo? Veamos. El ladrón homicida. La motivación no es matar al sujeto, es apropiarse de algo en lo económico. Porque mata al sujeto, muy posiblemente para evitar la captura, retrasar la captura, borrar lo más posible aquellas huellas y aquellas cosas incriminatorias sobre el robo. ¿Sí? Claro, tenga un montón de cuestiones incriminatorias acerca del homicidio, pero la motivación del ladrón homicida es el latrocinio, no el homicidio. Luego tendríamos al asesino a sueldo o mercenario. ¿Cuál es la motivación? El dinero, la retribución en virtud de un trabajo, nada grato, supongo yo. Pero como quiera que sea, la motivación tiene que ver con la remuneración. ¿Sí? Y no decimos el dinero porque el ladrón también tiene como interés el dinero. Sin embargo, el mercenario tiene como interés la retribución, ¿sí? El dinero a cambio de un trabajo. Luego tenemos el homicida psicótico.
¿Por qué mata? Porque no puede percibir la realidad como es y posiblemente perciba una amenaza irreal en la persona de quien está matando. Ok, la motivación puede variar en virtud de su sentimiento de persecución, ¿sí? Si es un psicótico paranoide, en virtud de su alucinación, en virtud de un montón de cosas. Homicidio impulsivo. México tiene muchos homicidios de estos, a los cuales muchísimas veces les llamamos feminicidios. Sujetos que se llenan de emoción, no la pueden controlar y en virtud de ello la emoción desemboca en un homicidio, normalmente hacia la pareja, ¿sí? Hay emoción ahí, esos celos incontrolables, esas ganas de borrar el agravio, ¿sí? El dolor ocasionado por la pareja, cierto o falso, ojo, la mayoría tienen un pensamiento delirante, pero en ese sentido el impulso dado por la emoción es la que provoca el homicidio. También tenemos otro tipo, el sujeto que no puede controlar sus impulsos agresivos y que de repente se enoja con el compadre cuando el compadre habla bien de la América. Y, obvio, con justa razón, ¿quién puede hablar bien de la América? Pero en ese sentido, la emoción es la que marca. La emoción es la que lo impulsa y lo lleva a matar. Homicidio imprudencial. El sujeto que, sin haberlo pensado, sin quererlo y sin tener emoción para tal, de repente mata a alguien. Como cuando un sujeto va hablando por teléfono y no se fija por dónde maneja. Imprudencial. Okay. ¿Todos son homicidas? Sí, todos tienen motivaciones diferentes. El imprudencial, muy posiblemente es el que está más lejos de la motivación para el homicidio. Asesino itinerante o spree killer. Y ya empezamos con los asesinos de televisión. El sujeto que mata dos o más ocasiones separadas geográficamente y en el tiempo a dos o más personas en cada ocasión. El sujeto que mata en la casa de la novia, a la suegra, y luego vuelve a su casa y mata a sus hijos y a alguien más con suicidio o no suicidio. ¿Sí? Dos eventos separados en el tiempo sin que el tiempo pase una nueva etapa, sin que tenga un periodo de lo que llamamos enfriamiento emocional, dentro de un mismo periodo emocional. Y los psicólogos decimos, ¿y cómo definimos un periodo emocional? Ok, el tiempo de un periodo emocional es aquel tiempo que transcurre para que la emoción que provoca una acción desaparezca. ¿Cuánto tiempo puede un sujeto estar enojado? Bueno, si está enojado una semana ya tiene serios problemas. Es muy difícil mantener un enojo porque provoca un desgaste físico grave, ¿sí? Y es muy difícil mantenerlo mucho tiempo. Estos sujetos normalmente matan dentro del periodo de entre 28 y máximo 48 horas. El periodo máximo en el cual pueden mantener esa emoción. Asesino en masa. Sujeto que mata más de 3 sujetos en una sola ocasión. El típico sujeto que en Estados Unidos entra a un McDonald's y le dispara a todos los que puede. O a una escuela y le dispara a todos los que puede. O pone una bomba y mata a todos los que puede. ¿Sí? La diferencia es que el itinerante generalmente mata a alguien cercano. El asesino en masa no, mata a alguien simbólico. ¿En qué sentido simbólico? No tiene nada que ver, a lo mejor nunca lo vio, pero en ese sentido simboliza en la consecuencia donde quiere llevar la acción. Ejemplo, el sujeto está enojado con los contratadores, con el jefe. ¿A quién mata? Posiblemente a los de su trabajo, al que se atraviese, pero representan a esa empresa a la que no quiere. A lo mejor no le gusta el color de cierta gente, la religión de cierta gente. Ok, mata a los que representan ese color o esa religión. No necesariamente sus familiares, a diferencia de donde muchas veces está vinculado con gente cercana a él. Y este otro, el asesino serial, el depredador humano por excelencia, el sujeto que busca a alguien que le motiva placenteramente, vamos a poner aquí la palabra erótica, no sexual,
porque no necesariamente significa que se lo cojan. No, erótica, que le provoca un placer. En ese sentido, va a matar sujetos que tengan ciertas características que le provoquen ese placer. En su mayoría, es un placer de corte erótico, en su mayoría. Hay otros que tienen otro tipo de placeres, pero vamos a considerarlo así. El asesino serial es aquel sujeto, de acuerdo con los cánones españoles, que mata 2 o más personas en tiempos diferentes después de un periodo de enfriamiento emocional. De acuerdo a los cánones norteamericanos, aquel que mata 3 o más personas. La diferencia es 1. 3 o más personas en tiempos diferentes después de un periodo de enfriamiento emocional. Ok. Entonces, bueno, ya lo aclaramos. Aquel que mata reiteradamente y logra cometer más de 3 muertes, generalmente opera individualmente. ¿Por qué? ¿Por qué operan individualmente? Sí ha habido asesinos seriales que actúan en pareja, con su pareja sentimental o con una pareja cómplice, no necesariamente su pareja sentimental. Pero en realidad la mayoría actúan solos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que no los cachen? ¿Porque son personas retraídas? Bueno, Ted Bundy no era nada retraído. ¿Cuántos psicólogos hay aquí? A ver, levanten la mano. Oh, estamos mal. No creo. Qué bien. No. ¿Y cuántos abogados hay aquí? Abogados. Ok. Ted Bundy, por ejemplo, había estudiado psicología y había estudiado leyes. Esa combinación es bastante especial. A ver, ¿por allá queréis decir algo? Sí. Bueno, realmente no podríamos hablar de un conflicto, pero sí hablamos de algo personal y de un gusto muy particular. Porque el placer que reciben lo quieren para ellos. Ciertamente podría ser eso, pero hoy te explicamos por qué esa parte no es la que sostiene el que ellos actúen solos. Son personas retraídas y el placer tiende a ser muy personal siempre. Bueno, de hecho, el placer tiende a ser personal, jóvenes. Eso lo sentimos cada uno. El asunto de lo retraído, ok, en algunos se cumple, en otros no. Ha habido asesinos que son muy sociables, de hecho, más sociables que el promedio. Entonces, el retraimiento no es una característica. ¿Sí? ¿Allá alguien más? ¿Va a decir algo? Ok. Bueno. Jóvenes ilustres, si ustedes quieren jugar fútbol, ¿encontrarían a alguien que compartir el placer de jugar fútbol con ustedes? Sí. Si a alguno de ustedes les gusta el Nintendo, o les gusta el Xbox, o les gusta la lectura, o les gustan las telenovelas, o les gusta... Para cualquiera de esas actividades pueden encontrar a alguien y de hecho pueden buscarlo relativamente abierto. Ustedes pueden decir, me gustan las telenovelas, ¿a quién le gustan? Y ya, no hay problema. Pero si alguien les dice, me gusta tener relaciones sexuales a la fuerza con las mujeres y luego mutilarlas y después de que se ponen frías volver a tener relaciones sexuales, ¿quién levanta la mano? Complicado conseguirse un compañero, ¿cierto? Ok, esa parte, ¿sí? Y además de que ese gusto es ilegal, de que ese gusto trae consecuencias serias que ponen en peligro la vida del sujeto, la libertad y un montón de cosas, impide que él pueda buscar un compañero abiertamente. ¿Sí? El hecho de que sea un placer personal no es necesariamente por lo cual los sujetos actúan solos, sino por las consecuencias de hacerlo con alguien que no es confiable. De hecho, para la mayoría de ellos sería más fácil conseguirse un compañero y entre dos se puede planificar mejor y someter mejor a una persona que entre uno solo. ¿Sí? Pero el motivo es ese. Es muy difícil. Ok. El término asesino en serie o asesino serial fue utilizado por primera vez en la prensa americana en 1986 por el agente del FBI Robert Ressler. Ressler es una de las más grandes figuras acerca de la personalidad criminal de estos sujetos. Fue el primero que trató de estudiarlo sistemáticamente y que recopiló mucha información con relación a las entrevistas que les hizo a aquellos que habían sido detenidos.
y cuyas conclusiones vamos precisamente a comentar en un momentito más. Ok, ¿por qué le puso asesino en serie? Debido a que le recordaban a las series televisivas por entregas, o sea, por capítulos de su infancia. Entonces, de repente, en el primer capítulo se encuentran a una mujer destazada en un desagüe. ¿Okay? Días después o meses después se encuentran un segundo capítulo, un segundo cuerpo muy parecido al primero en un lugar similar que el primero. Parecía ser entonces una novela tenebrosa de capítulos. Por eso le puso asesino en serie. Ok, ahora bien, ¿cuántos hay, jóvenes? ¿Alguien se ha preguntado cuántos hay? ¿Alguien se ha preguntado por qué se supone que en Estados Unidos está la mayoría? Los norteamericanos están bien locos, más locos que nosotros, más locos que los africanos. Más bien acá se encuentran. Ok. Actualmente se calcula que hay como 150 asesinos en serie en Estados Unidos, aunque otros dicen que hay casi el doble, o poco más del doble. Consideremos entonces que hubiera 350. Hay más o menos 350, poquito menos millones de habitantes en Estados Unidos. Eso significa que en promedio podríamos encontrar un asesino serial por millón de habitantes. Si consideramos que esta tendencia es una tendencia que se da en el humano de manera natural hablando de su formación y su torcimiento de vida, entonces podríamos considerar que 1 por millón es más o menos una producción promedio. ¿Sí? ¿Cuántos habría en México actuando? Tenemos 100 millones, 110 millones, como 100 asesinos seriales, así es. Pero hemos agarrado algunos, nada más, poquitos de hecho, y algunos de ellos ni siquiera son asesinos seriales, son ladronas asesinas, como las mataviejitas. En fin, el asunto en ese sentido es ¿qué se requiere para producir un asesino serial? Si solamente hay más o menos 1 por millón de habitantes, o menos, porque estaríamos considerando que podría haber 1 por cada 2 millones de habitantes. Esto quiere decir que los sujetos son realmente raros. Producir un asesino serial no es fácil. No es fácil. Tienen que nacer con defectos y luego tienen que pulir esos defectos en sociedad. Y además tienen que tener éxito. Es decir, no tienen que morirse en el camino, no tienen que ser atrapados en el camino. Aquí no estamos hablando de los asesinos seriales que mataron una vez y los atraparon. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la clasificación, esos nunca serían asesinos seriales clasificados. Pero en los hechos pudiera ser que sí, solo que no lo sabemos. Lo sabríamos si esos sujetos hubieran sido dejados libres y entonces siguieran matando y llegaran a 3 en Estados Unidos o a 2 en Europa. Imaginemos ese sujeto que mata a 2 y lo atrapan y lo meten al bote. Ese sujeto no está clasificado como asesino serial, porque la clasificación norteamericana implica mínimo 3. Okay. Entonces en ese sentido varían las cuestiones. Okay. Algunos han clasificado a los asesinos seriales como psicópata sádico sexual, asesino por diversión. Bueno, difícilmente podría ser asesino por sacrificio, ¿no? Tiene que divertirse. Crimen organizado, aunque sabemos ahorita que el crimen organizado no puede ser clasificado como asesino serial, aun cuando hayan matado más de 2 y aun cuando los maten igual. Parece que los del crimen organizado no tienen en ese sentido mucha creatividad, ¿no? Los matan con muchos balazos, generalmente con ametralladora, y luego actualmente los descuartizan. Fuera de eso, no hemos visto muchas variantes. Pero aunque los maten igual y aunque maten muchos, no están clasificados como asesinos seriales. ¿Por qué? Porque dijimos, porque lo hacen precisamente por sueldo o por pugnas de negocios. La motivación no es el placer de corte erótico que le proporciona la víctima en específico. Por ello no lo podemos clasificar así. Les digo, la clasificación se basa en la motivación del sujeto. Entonces, estos no. Envenenadores que cuidan personas y supuestamente psicóticos. Bien, ya dijimos,
Charles Manson se podría considerar como asesino serial o asesino intelectual. A ver, ¿mató a alguien? No, solo lo... No, exactamente, no mató a nadie. El asesino serial mata con sus manitas. Si el sujeto no mató con sus manitas, puede ser otro tipo de asesino, y en este caso sería autor intelectual de homicidio. El pequeñísimo problema es que fue en una época en la cual, y sobre unas personas sobre las cuales se hizo un alboroto tremendo. Y obviamente cuando comenzaban los estudios sobre este tipo de crímenes, ese crimen entró ahí y se le dio muchísima publicidad. Fue clasificado entonces dentro de los grandes crímenes. Los crímenes más grandes y más tenebrosos eran los de los asesinos seriales. Este fue clasificado en ese mismo nivel, pero en realidad no lo es. El sujeto es un autor intelectual de homicidio, pero no es serial. No es extraño, sin embargo, en todos los estudios sobre asesinos seriales entra él. No. Vamos a ver. Trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad más cercano que deberían de tener o que podrían tener es el trastorno antisocial de la personalidad. Psicólogos, para poder clasificar a alguien en el trastorno antisocial de la personalidad, tuvo que haberse ganado el diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad antes de los 14 años. ¿Sí? Eso dice el DSM-4. Si no tiene trastorno disocial de la personalidad antes de los 14, no podrá darse el trastorno antisocial de la personalidad. Por lo tanto, si el sujeto se portó bien hasta los 16, por ejemplo, y después de los 16 empezó a hacer desorden, lo podríamos clasificar, pero no en el trastorno antisocial de la personalidad, sino en el de conducta antisocial. Y entonces ya no estamos hablando de un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Estamos hablando de un gusto ilegal. Un gusto ilegal. El gusto de disfrutar con el sufrimiento de alguien, con el abuso de alguien, con la muerte de alguien. Así de sencillo. Si él lo hiciera con ovejas y les cortara la cabeza a las ovejas, muy posiblemente, sobre todo si las ovejas son suyas, no habría delito. ¿Sí? Y si lo hace limpiamente, con algo de anestesia, ni la Sociedad Protectora de Animales lo podría acusar de nada. Pero el pequeño problema es que lo hace con humanos y eso es ilegal. ¿Sí? Sin embargo, la base es un gusto bastante torcido y una práctica también. No necesariamente aparece antes de que la personalidad quede establecida, no necesariamente. ¿Sí? En la mayoría, aunque no tengan conductas que manifiesten ese gusto, sí se forma antes de que la personalidad quede establecida. Entonces, el sujeto muy posiblemente comenzó con su torcedura de rama antes de los 14, pero no manifestó conducta como tal. ¿Sí? Que quede eso claro. Por lo tanto, si hablamos de diagnóstico, al sujeto que no manifiesta la conducta antes de que su personalidad se conforme, no se le puede hablar de trastorno de personalidad, aunque ya llevara la semilla. Ahí hay una disyuntiva. ¿Sí? ¿Daño orgánico? No necesariamente. Estos sujetos son predadores. Los sujetos planifican, controlan los impulsos y los sueltan en el momento preciso. Una de las cosas que podemos considerar es que ese cerebro funciona relativamente bien. ¿En cuáles sujetos no? En los homicidas psicóticos, pero el homicida psicótico está lejos del asesino serial. El asesino serial es un sujeto íntegro, hablando de funcionamiento cerebral, en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos. ¿Sí? El sujeto que no le funciona bien el cerebro será otro tipo de homicida. Pero serial no, sería difícil. ¿Perdón? El problema es psicológico. Vamos a ver, jóvenes ilustres, dijimos que es terriblemente complicado producir un asesino serial. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Agarrar a un niño y traumatizarlo desde chiquito. Pegarle, joderlo, se anima a violarlo y luego dejarlo crecer todo traumatizado. Difícilmente llegará a ser un asesino serial. Díganme dónde él agarraría el gusto por violar a una mujer y luego cortarle el cuello y disfrutar de que se desangre, de que suplique, de que llore y luego cortarle en pedacitos y agarrar las manos frías, las partes frías
y luego comerse un pedacito sabroso, bien cocinado con mantequilla. ¿Dónde conseguiría ese gusto? ¿En qué parte del maltrato infantil va a conseguir ese gusto? ¿Por qué tendría ese gusto derivado de que le pegaron? De que le pegaron va a conseguir un trauma. Su autoestima va a estar jodida. Va a quererse vengar posiblemente. Pero ¿dónde va a conseguir este gusto que lo haría conseguir mujeres para matarlas de esta manera? No. Conseguiríamos una persona bien traumatizada, eso sí. Posiblemente disfuncional. Que tenga problemas de relación, que tenga problemas sociales, que tenga problemas en el trabajo, que se pegue un tiro cuando pueda, una sola vez. En ocasiones dos, pero una sola vez. Pero conseguir un asesino serial por ese medio es muy difícil. Muy, muy difícil. Cierto que algunos asesinos seriales, ¿sí?, sufrieron una niñez complicada, pero no fue eso lo que los convirtió en asesinos seriales. Eso fue lo que dio la pauta para empezar a torcerlos y empezar a adquirir gustos no naturales o no estándar, ¿sí? Pero no es la razón por la que son asesinos seriales. Si nosotros traumatizamos a 100 niños, no vamos a conseguir un solo asesino serial. Vamos a conseguir 100 traumatizados, ¿sí? 100 ciudadanos no funcionales. Ok. Sí. Ah. Ah, ok, pero... Sí, claro, por supuesto que son civiles. Vamos a ver. Imaginemos. Estamos hablando de una cuestión de negocios, ¿sí? Bastante torcidos, que quede claro. Pero sigue siendo negocios, ¿por qué? Porque a través de esa acción reciben dinero. Permíteme un segundo, ahorita vuelvo a eso. A ver. No, ¿por qué? Es que, vamos a ver, si es cierto, en muchos lugares se acostumbra al final. Pero, jóvenes ilustres, si las dejamos al final, número 1, ya se nos olvidaron. Número 2, cuando las recordemos no sabemos para qué las queríamos. Y número 3, las estaríamos haciendo fuera del contexto. Yo prefiero una charla interactiva donde pregunten en ese momento. Vamos a llegar más al final y no nos vamos a ir hasta que no terminemos con todo. ¿Cuál es el lío? ¿Tienen prisa? Tenemos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 horas. Y si nos pega la gana quedarnos, ¿qué pasa? No pasa nada. No, sí prefiero la interacción de las preguntas. De todas maneras vamos a seguir avanzando. Pero, digamos, podría dar una respuesta en el contexto adecuado. ¿Sí? Ok, vamos a ver. En ese sentido, hay muchas razones para matar gente, sobre todo cuando se está al margen de la ley. Número 1, imaginemos que el procurador en turno no nos cae bien y queremos que lo corran. Y somos los malos. La mejor manera de lograr que ese sujeto se salga es cometiendo más crímenes para que parezca inútil. ¿Y qué hacemos? Le aventamos 3, 4, 5 destazados y le tapamos las calles de vez en cuando, y cuando no pueda lograr detenernos, lo más seguro es que nos haga el favor, el de mero arriba, de mover a ese procurador que nosotros no lo queríamos, para empezar. También hay otro motivo. Podemos agarrar familiares o cercanos de aquellos sujetos de la banda contraria, porque a los de la banda contraria a lo mejor no los podemos agarrar, pero sí podemos agarrar sus civiles, destazarlos, para mandarles un mensaje de: mira, mijo, lo que te puedo hacer, o lo que le estoy haciendo a los tuyos. Otra, a lo mejor esa plaza ya la tenemos perdida. A lo mejor los de la banda contraria tienen la plaza topada con suficiente gente y armas y nosotros no podemos entrar. No podríamos vender ahí, ni nada. ¿Qué hacemos? Les armamos una matazón para que la federación les mande un chorro de soldados, un chorro de policías, y ellos tampoco puedan vender ahí. O sea, hay un montón de motivos. Pero eso descarta que el crimen organizado tenga asesinos seriales. No. Tiene buenos mercenarios en el mejor de los casos. Pero descartamos los asesinos seriales en ese sentido porque hay muchos motivos para calentar una plaza. Ok. En masa, dijimos, comprende un mismo episodio criminal. Cuando hablamos de un mismo episodio criminal, hablamos de un mismo tiempo emocional. 4 o más víctimas en una misma localización, sin periodo de entrenamiento emocional y sobre gente próxima en ocasiones. En ocasiones, en otros no.
El asesinato familiar es una variante del asesinato en masa, ¿sí? Subtipo se divide en asesinato en masa con suicidio, con 3 o más víctimas además del suicida, y el asesinato en masa familiar, con 4 o más víctimas sin suicidio del autor. El itinerante o spree killer, una variedad intermedia entre el asesino serial y el asesino en masa, que describe a unos asesinos que matan a 2 o más víctimas en un solo tiempo, diferido, pero no de forma inmediata, en 2 o más sitios de forma consecutiva. No existe un periodo de enfriamiento ni un reposo emocional intercriminal, y suelen ser más jóvenes que los asesinos en masa, más impulsivos. Las motivaciones identificadas en los homicidas seriales condenados, ojo, y eso es importante, lo que sabemos ahorita de los asesinos seriales tiene que ver mayoritariamente con una muestra de asesinos capturados o muertos. Adelantándonos un poquito, asumimos que los asesinos seriales no se detienen a menos que los atrapen o los maten, ¿cierto? Esa es una de las creencias populares y policíacas acerca de los asesinos seriales. ¿Por qué es esa creencia? Porque la muestra que tenemos de donde obtuvimos los datos son asesinos encarcelados o muertos. No tenemos todavía una muestra de asesinos seriales que estén libres. Imaginen, por ejemplo, que de repente un señor de 70 años se acerca con la policía y dice: tengo cáncer terminal y quiero confesar. Y les dice que hace 30 o 40 años estuvo matando gente durante 10 años y después se retiró y dejó de matar hasta el presente. Estudiándolo a él sabríamos que pudiese haber asesinos seriales que sí se detienen, que cambian de opinión y que dejan de matar. Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los asesinos, sobre los que estudiamos, están encarcelados o muertos. Por eso la creencia popular de que ellos no se detienen a menos que los atrapen o los maten. Hay que reconsiderar eso y asumirlo como una consecuencia de nuestro muestreo. ¿Sí? Ok. Muy bien, las entrevistas con estos homicidas revelaron que tienen unas motivaciones similares a las de otras personas. Son muy parecidos a nosotros, terriblemente parecidos. Sin embargo, su necesidad de control, de poder y vitalidad les lleva mucho más allá de las fronteras que nos retienen a los demás. Sus motivaciones, ojo, pero en el fondo buscan lo mismo que el resto de los humanos. Por ejemplo, ¿les da placer hacer cuchicuchi? Podría preguntar quién hace cuchicuchi, pero aún los que no levantan la mano, ¿tienen placer de hacer cuchicuchi? Estos sujetos también. ¿Les gusta que la persona con la que lo están haciendo los mire a los ojos de manera cariñosa? Sí. Ok, a estos sujetos también les gusta mirar a los ojos. Y les gusta que los miren a los ojos. ¿Les gusta ver el cuerpo de la persona con la que hacen cuchicuchi? ¿Les da placer esa parte? A ellos también. ¿Buscarían ustedes hacer cuchicuchi con otra persona si ya no pudieran hacerlo con la persona con quien lo hacen? Lo más seguro es que sí. Ellos también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos buscan una motivación diferente, pero buscan el mismo placer. ¿Por qué? Porque esa es la regla de la vida. Buscamos acercarnos al placer y alejarnos del dolor. ¿Sí? Los que son psicoanalistas, el tánatos y el eros, y ese tipo de cosas que rigen la vida. Ok, solo que en ellos la motivación está torcida. A nosotros nos gusta que la persona con la que estamos nos mire a los ojos y la veamos feliz de estar con nosotros. A ellos les gusta que la persona con la que están los mire a los ojos y la vean temerosa de estar con él. Una pequeña variante, ¿no? A nosotros nos gusta que la persona con la que estamos quiera estar dispuesta. A ellos les gusta lo mismo. Pero les gusta que estén dispuestos para ser cortados, para estar fríos, para quedarse quietos en una misma posición durante 4 días. Solamente estando muertos pueden hacer eso. Eso los motiva, igual que a nosotros nos motiva una persona viva y caliente.
Pues la motivación es más o menos la misma, excepto que en ellos esa motivación está ligeramente torcida. La pregunta es, ¿cómo se torció? Todos nosotros formamos una cuestión erótica placentera en nuestro convivio con la gente, con nuestras parejas, con nuestra gente querida. Ellos formaron eso también en su convivio, en su medio. ¿Sí? Y es la parte que explica cómo se produce un asesino serial. Ok, dentro de del modelo americano, ¿sí?, del FBI, que se estableció desde 1978, donde se estableció el programa de perfiles psicológicos por parte de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Vean qué tan antiguo es el asunto. En el 81 se diseñó, derivado del anterior, el programa VITAC, ¿sí?, para identificación de los asesinos en serie o de los homicidas violentos. Y en el 84, 3 años después solamente, se estableció el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos, como tal. Ok. Se utiliza el sistema inductivo, esto es, se generaliza sobre el autor de un crimen basándose en variables demográficas y conductuales relativas a criminales ya estudiadas en el pasado. Es un buen modelo basado en muestreo. Ok. Conclusiones preliminares de ese estudio, porque ese estudio sigue perfeccionándose. 1. Estos asesinos provienen de hogares pobres y desestructurados. No provienen de hogares pobres y desestructurados. La premisa original es que estos sujetos vivían en condiciones paupérrimas y que esas condiciones creaban gente torcida. Y parece que no. Más de la mitad vivían en hogares aparentemente intactos y contaban con padre y con madre. Más de la mitad de los estudiados, ojo, estamos hablando sobre los estudiados, eran en general niños inteligentes. Se asume que un asesino serial tiene inteligencia superior al promedio. No es así. Es inteligencia normal. ¿Sí? Son actos que podría realizar cualquier persona con inteligencia normal. ¿Por qué no lo hace cualquier persona? Porque no tiene esa motivación. Ok. La mitad tenían algún pariente cercano con enfermedad mental. Pero la enfermedad mental en este caso no es definitiva. O sea, no está vinculada a sus acciones, pero sí está vinculado a una parte de que la familia tiene un problema que el resto no. ¿Sí? Sobre todo una cuestión social. ¿Qué pasa cuando saben que en una familia hay un esquizofrénico? Hay una parte de aislamiento social, una parte de no aceptación, una parte de, ok, tu tía tiene esquizofrenia y tú, ¿cómo andas? ¿No? Ese tipo de pensamiento y ese tipo de trato. Muy bien. La mitad tenía padres con antecedentes criminales. Pero significa que la mitad de ellos habían tenido conflictos con la ley y había realizado alguno de sus padres una acción ilegal y había tenido que sufrir el niño las consecuencias de la acción ilegal. Eso quiere decir que si meten al papá al bote, difícilmente el niño tendrá una vida normal. Posiblemente falte el dinero, posiblemente la madre tenga que trabajar más horas, posiblemente tenga que formarse con los abuelos sin la presencia de la madre, sin la presencia del padre, sin el cariño que eso implica. ¿Sí? Ok, casi el 70% tenía historias familiares de consumo abusivo de alcohol o de drogas. Estamos entonces viendo cómo era la familia. Todos habían padecido maltrato psicológico grave en la infancia. Ok, la mayoría tenía a alguien que consumía drogas o alcohol. Y seguro que esas personas no saben tratar bien a sus seres queridos o a los cercanos. Es casi seguro que si alguien vive con un alcohólico, el alcohólico no le dé buena vida. ¿Sí? Lo mete en problemas seguido y muchísimas de las veces lo haga partícipe de la violencia, de las frustraciones y de todo lo demás que traiga. ¿Ok? Todos acabaron siendo adultos sexualmente anómalos. ¿En qué sentido sexualmente anómalos? Estamos hablando de que la mayoría son varones.
¿A qué se refieren con sexualmente anómalos? ¿Tenían dos? No. ¿Tenían uno muy torcido a la derecha? Muy torcido a la izquierda. ¿Tenían qué? Fetiches. No necesariamente. El caníbal de Rotemburgo también se consideraría así, ¿no? Sí, así es. Él está buscando un sujeto que tenga ciertas características y cuyas acciones sobre él le dan placer en específico. Sí. Ok, volviendo a sexualmente anómalos. ¿Perdón? Anómalos, que son diferentes, raros, torcidos, anormales. Así es, así es. Nosotros consideramos que para poder tener sexo con alguien, ¿sí? Y si hablamos de los varones, como en este caso, necesitamos seducir. Y entonces aprendemos ciertas reglas. Acercarse, invitar, sonreír, no sé, hacer un montón de cosas hasta que la persona acepta, ¿sí? Y estamos buscando sexo. Ok, sexualmente anómalos. La manera de acercarse a la persona, la manera de seducir a la persona, la manera de hacer que acepte, no es la manera socialmente establecida y válida en ese contexto. Ok, asumimos que durante el acto sexual deberá de haber consenso y por lo tanto podremos hacerle todas las cosas que ella permita hacerle, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si la persona dice no, sobre todo si grita, llora, trata de escapar, algo hicimos mal y entonces la relación tiene que detenerse en ese momento. Eso es lo que hemos aprendido. Ellos aprendieron otra cosa, ¿sí? A eso nos referimos con sexualmente anómalo, desde el acercamiento hasta lo que están buscando sexualmente, ¿sí? ¿Preguntas con relación a eso? Pasemos a lo demás. Porque la fantasía erótica que tiene es una de las bases más importantes para la formación de un asesino serial. Ok. Se criaron en un ambiente que hacía caso omiso de sus actos. Por supuesto, si tenían un padre en prisión durante periodos, si tenían un familiar que era alcohólico, si tenían un familiar con enfermedad mental, muy posiblemente no tenían la vigilancia adecuada. Muy posiblemente. Y vivían en condiciones que permitían el que ellos no tuvieran a alguien que vigilara lo que hacían. La mayoría de nosotros tiene a alguien cerca cuando le pegamos a un hermanito. ¿Y qué pasa cuando le pegamos a un hermanito? Seguro que alguien nos da un manazo y nos dice que eso no se hace. Ok, estos sujetos no tenían la vigilancia suficiente y vivían en un contexto anómalo, donde posiblemente pudieran no solamente pegarle al hermanito, sino torturar al hermanito. ¿Sí? Ok, más del 40% de los asesinos afirmó haber sufrido golpes y maltrato físico en la infancia. Cerca de la mitad. Más del 70% dijo haber sufrido o presenciado actos sexualmente estresantes. ¿Qué es un acto sexualmente estresante? Un acto para el cual el sujeto no está preparado. ¿Sí? Por ejemplo, un acto sexual consentido entre los padres, ¿sí? Es un acto para el cual un niño de 5, 6, 7, 10 años no está preparado. Es un acto sexual estresante. Ahora bien, imaginemos que viven con un alcohólico y el alcohólico llega con ganas y la mamá no tiene ganas y el alcohólico tiene que someterla, desvestirla y darle. Y está presente el niño. No estamos hablando de solamente el acto sexual, sino un contexto del acto sexual que es todavía más anómalo. ¿Sí? Ok. Las relaciones con las personas que podrían haber compensado la frialdad de los padres, es decir, los hermanos y otros familiares, fueron igual de deficientes. ¿Por qué? Porque todos están en el mismo contexto familiar. No es extraño. Si ellos estaban descuidados, sus hermanos también. Entre los 8 y los 12 años se exacerbaron y reforzaron las tendencias negativas a las que habían estado expuestos. Ajá, cuando despiertan las hormonas.
Nosotros comenzamos a tener fantasías de tipo erótico sexual mucho antes de los 8, pero cuando las hormonas estallan, entonces buscamos la realización de esas fantasías. ¿Por qué? Porque es cuando sentimos con mayor intensidad. La curiosidad infantil por los genitales y las sensaciones por los genitales, cuando empiezan, no digo con la masturbación, sino con la exploración, ok, podría en ese sentido hasta los 7, 8 años no tener la misma consecuencia que cuando tienen 12 y las hormonas provocan erección y eyaculación y un disparo de intensidad tremendo. La fantasía que se llevó hasta ahí se empieza a establecer. ¿Sí? Esa es la parte importante. Si la fantasía de tipo erótico iba torcida y de alguna manera se estaba asociando la violencia con el sexo, cuando llega el disparo de las hormonas y la masturbación y la búsqueda de esa satisfacción sexual hace que se establezca, entonces el placer se vincula con esa fantasía. ¿Queda claro el concepto? Ahí comienza a torcerse el asunto. Si no tienen suficiente supervisión, si no tienen suficiente consejería, entonces lo dejan ir por el camino que a él le está dando más placer y que ya va torcido. Ok, estos asesinos potenciales se volvieron definitivamente solitarios entre los 8 y los 12 años. ¿Solitarios para qué? Solitarios para sus fantasías. Pueden estar socialmente vinculados y no es extraño que algunos de ellos tuvieran vínculo con pandillas, consumieran drogas junto con otros, tuvieran compañeros, en fin, sociables superficialmente sin compartir las fantasías. ¿Sí? Casi la mitad de ellos afirmó no haber tenido una experiencia sexual consentida con otra persona adulta. Consentida. Sus fantasías llevaban condimentos que no eran para la mayoría. Elementos violentos, elementos de sufrimiento en la pareja. Y difícilmente se van a encontrar una pareja que consienta en ello. No es tanto el trauma infantil, y ya fue lo que dijimos ahorita, sino el desarrollo de patrones de pensamiento pervertidos, esto es, sus fantasías, lo que lleva a estos hombres a matar. Debido a que los problemas vienen desarrollándose desde la infancia, es poco probable que estos asesinos, una vez detenidos y encarcelados, puedan rehabilitarse. ¿Por qué? Porque son detenidos después de los 20. Ya dijimos, se establece la personalidad más o menos hasta los 18, en algunos antes, en algunos quizá después, y las preferencias eróticos sexuales se establecen también o se terminan de establecer más o menos en ese mismo periodo, y los sujetos después de ese periodo llevan practicando 5, 10, 15 y hasta 20 años. El sujeto no puede ya dejar de preferir lo que hasta ese momento prefirió. En ese sentido no son rehabilitables. Bueno, simulacro, jóvenes. Lo hagamos. Podrían aislarnos y evitar que lo hiciéramos. Pero evitar que sintiéramos el gusto y que dejáramos de buscar, esa es la parte que no podemos. ¿Sí? Tendría que pasar algo realmente grave para que perdiéramos ese gusto. De hecho, es un gusto adquirido por los años. Ok, sería muy raro. Dijimos que es un gusto de corte placentero tipo erótico. Ese tipo de gusto no se desarrolla después de los 30. Se puede cambiar, quizá, variar un poco después de los 30. Pero se desarrolla antes, ¿sí? En la pubertad o antes de la pubertad. Va a ser muy difícil que esté reprimido. Si está reprimido, lo tienes. O sea, si está reprimido significa lo tienes, y lo tienes establecido. Tan lo tienes que tienes que controlarlo. Ok, una cuestión es que dejes de hacerlo o lo reprimas y no lo hagas, pero no lo dejas de sentir y de pensar. Lo que distingue a estos sujetos es la motivación, ¿verdad? Ok, ellos no dejan de sentir y de pensar. No son rehabilitables en el sentido de que no dejarán de sentir y de pensar. Y la probabilidad de que lo hagan de nuevo es alta.
es más o menos, bueno, con sus acotamientos, pero más o menos como la cuestión de un alcohólico no rehabilitado. El sujeto seguirá manteniendo el gusto. Sabemos que un alcohólico, si toma de nuevo, la probabilidad de que recaiga es mucha, es muy elevada, ¿sí? Y la rehabilitación en un alcohólico es también un porcentaje pequeño. Ok, y el alcohólico adquirió, en la mayoría de los casos, el gusto en una temporada posterior a la cual se adquiere el gusto erótico. ¿Qué ejemplos de homofóbicas No. Dijimos, la cuestión del asesino serial es el gusto personal del cual nace las ganas de hacer cosas. Ok, un sujeto podría copiar los homicidios por algún motivo en especial, pero no por el hecho de que la persona a la cual están matando les provoque un placer erótico. No. Por lo tanto, técnicamente hablando, su motivación sería diferente. Y por lo tanto, como la clasificación está en la motivación, el sujeto sería clasificado en otro lugar. ¿Es necesaria una falta completa de empatía hacia los demás para que se puedan clasificar como asesinos seriales? No. De hecho, ¿por qué pensábamos que los asesinos seriales no tienen empatía? Por el hecho de asesinar. ¿Qué tiene? ¿En qué consiste la empatía? Consiste en la habilidad de poder identificar la conducta del otro, asumirla como propia y en virtud de eso asumir lo que el otro puede sentir, ¿sí? Y si lo que siente el otro le da placer al primero, y si lo que siente el otro el primero sí lo puede identificar, y precisamente porque lo identifica le da placer, la única diferencia es que a la mayoría identificar lo que el otro siente y poner en el lugar del otro nos detiene para lastimarlo, pero este sujeto no. Vamos a ver. Imaginemos que ustedes, cuando están con una persona en cuestión íntima, pueden identificar cuando la otra persona está sintiendo mejor y que lo que están haciéndole le está gustando más, y la persona no se los dice, lo están identificando por la cuestión conductual y su reacción, ¿sí? Eso es algo muy parecido a la empatía, la capacidad de identificar lo que el otro sujeto está sintiendo y ponerse en su lugar. A ver. Hasta donde sabemos, no. ¿Por qué? Porque nuestra muestra fue hecha con sujetos que están encarcelados o muertos. No tenemos hasta ahorita ningún asesino serial al cual se le haya juzgado, se le haya condenado y después de cumplir la condena se le haya soltado y luego no haya hecho nada. No, porque los asesinos seriales, si ya mataron 2 o 3 o más, difícilmente alcanzan la libertad. Bueno, hasta ahorita tenemos el pequeño problema de que en Estados Unidos a los enfermos mentales también los juzgan y los encarcelan como al resto del mundo. Nuestras leyes permiten que si se demuestra que el sujeto padecía una enfermedad que le impide conocer la realidad, entonces el sujeto pudiera ser inimputable. Pero si padece una enfermedad de tal magnitud que le impide conocer la realidad, ¿está clasificado como serial? No. En ese caso, después de estar en una institución y que lo suelten, no estaremos hablando de un ejemplo de un asesino serial suelto, sino de un asesino psicópata suelto, que es otra categoría. ¿Podrían presentar alguna forma de Sí, podría ser, pero el asunto es la planificación. Estos sujetos son cazadores. Para ser cazador se requiere paciencia para observar a la presa, definir su hábitat y sus costumbres, definir en qué momento puedes actuar con el menor riesgo y la mayor ventaja. Aun cuando hubiera algo cerebral que te diera el impulso, la cuestión está en que cómo lo reprimes hasta el momento más preciso para cazar. ¿Cómo eliges la presa menos peligrosa? Eso de alguna manera contrastaría con esa lesión cerebral que te impulsa, ¿no? Y en ellos hay ese detalle. Ok. Las fantasías se caracterizan por tener elementos visuales fuertes, como en la mayoría de los machos de nuestra especie,
y temas relacionados con la dominación, la venganza, el acoso y el control. El desviado relaciona el sexo con actos destructivos, despersonaliza a la pareja. ¿En qué sentido? En que le sirve como fuente de placer. El hecho de que él pueda dominar y solamente pueda dominar y que el dominio en sí le dé un plus a la cuestión sexual, el hecho de que él pueda disponer del cuerpo de la otra, ¿sí?, es la forma en que se despersonaliza. La despersonalización no quiere decir pensar en ella como si ya no fuera persona, no, sino pensar en ella como si fuera una persona completamente dispuesta a mi voluntad, que es diferente. Si al sujeto le dicen, oye, espérate, no la mates, mira qué bonita, qué inteligente, qué sexy, qué delgada, qué guapa, no, te voy a dar un maniquí. El maniquí no es persona, ¿verdad? Mira, el maniquí es de látex, es de un látex suave, de mejor textura, no tiene espinillas, no tiene manchas, ¿sí?, huele más bonito y tiene además los conductos adecuados para que hagas tus cositas. Estaría dispuesto a cambiar a esa persona con todos los defectos que la celulitis y la grasa dan por un maniquí perfecto. El maniquí es curioso, el maniquí no es persona. Y si pensamos en la despersonalización como precisamente eso, que no la ve como persona, pues entonces no explicaríamos por qué ese asesino serial no cambiaría por un maniquí, ¿cierto? Ok, la despersonalización no se refiere a no verlo como persona, no, se refiere a verlo como una persona dispuesta y rendida por completo a su voluntad, sin el derecho que le asiste a la persona. Eso es diferente. Por eso ellos no buscan una muñeca de látex. Y conste que ya hay muñecas de látex bastante satisfactorias, me han dicho. Queda claro el concepto cuando dicen es que lo despersonaliza, ya no lo ve como persona. No, sí lo ve como persona, pero sin los derechos que le asisten a la persona. Y como una persona esclava, más allá de la esclavitud que conocemos, completamente rendida y dispuesta a su voluntad. Esa es la forma de despersonalización. ¿Queda claro el concepto? Sí, porque el asunto de la despersonalización de repente parece como si lo viera como un objeto de cartón. No dejan de verlo como una persona. Pero nosotros vemos a una persona como persona en virtud de que le atribuimos sus derechos. Ellos no. La ven como persona sin derechos, como se vería un objeto. A eso se refiere. Sí. El concepto es ligeramente diferente al que normalmente entendemos. Ok. Lo que empieza como una fantasía termina como la parte del ritual homicida. Y esa parte también es interesante. ¿Por qué los homicidas realizan rituales? Dicen los criminólogos. ¿Porque quieren dejarle señales a la policía? Claro que no. Si les dejan señales a la policía y la policía los atrapa, entonces dejan de sentir lo que sienten cuando le hacen cositas a la otra persona. ¿Por qué entonces tendrían que realizar un ritual? No es como para la planeación y todo ese tipo de Sí, por supuesto, la anticipación. Ok, ¿qué hacemos nosotros que no somos, si son o no son asesinos seriales por aquí? Ok, asumimos que ninguno somos, asumimos. ¿Qué hacemos nosotros que no somos asesinos seriales cuando queremos disfrutar la parte erótica con una persona y cuando ya la hemos probado? Ejemplo, imaginemos que la chica conoce en la fiesta de Viteso a un chico muy guapo y el chico se acerca y la chica sonríe y el chico se acerca más y la chica sonríe y entonces se le invita a bailar y baila padre. Chicas, ¿se siente padre eso? Sí. Si es guapo, es amable y baila padre, seguro entonces que querrán platicar con él más y mirarlo a los ojos. Y él querrá mirarlas a ustedes a los ojos también. Ok, el asunto es, cuando se den el primer beso, tendrán una sensación padre acerca de esa caricia. ¿Sí? Cuando se separan, él pensará en el beso de ella. ¿Por qué? Porque el pensar le retribuye una parte del placer que él sintió y ella pensará en él.
porque el pensar le retribuye. Ahora bien, él le llama por teléfono y le dice, ¿te puedo ver mañana? Y ella entonces siente placer, todavía no lo ve, no lo tiene enfrente y no la ha besado nuevamente. ¿Siente placer? Sí, la anticipación. ¿La anticipación por qué? Porque la anticipación en una situación donde ella ya conoce una parte, ya probó la mercancía en el pasado, por lo menos el beso. La anticipación le da placer. A estos sujetos también. Ya lo probaron una vez, fue placentero. El buscar una nueva víctima es anticipar lo que ya conocen, como nosotros. ¿Sí? Ok, el asunto del ritual, jóvenes, tiene que ser interpretado correctamente. ¿Por qué pensamos que ellos llevan a cabo rituales y nosotros no? Si ya dijimos, somos terriblemente parecidos, excepto que ellos están torcidos. Nosotros realizamos rituales. ¿Y en qué consisten los rituales? En la repetición de una conducta. Ok, nosotros hemos probado que cierta posición al abrazar nos da más placer que otra. Difícilmente uno abraza por las rodillas. Ok, que cierta posición al besar nos da más placer que otras. Y cuando buscamos besar a una nueva pareja, buscamos esa posición que ya sabemos que nos es más placentera que otras. Por eso no besamos directamente en la nariz, besamos en la boca. Ok, las posiciones sexuales también. Elegimos nosotros ciertas posiciones que ya hemos probado por la experiencia que son más placenteras que otras. Y no es raro que pasemos de una posición a otra, más o menos con nuestras parejas, ¿sí? Como si fuese un ritual. Si nos resultó placentero ir al cine primero y luego a cenar y luego a cenar, entonces lo más seguro es que la siguiente vez que tengamos una cita tratemos de ir primero al cine y luego a cenar para después cenar. ¿Es un ritual? Sí, es una repetición de conductas. Nosotros no lo vemos como un ritual, porque nosotros identificamos esas conductas como la búsqueda de ese elemento que nos resultó más placentero. Ellos también. Cuando nosotros identificamos lo que los criminólogos llaman un ritual, entendemos que esa es la conducta en la cual se sienten más cómodos y han asociado con el mayor placer. ¿Sí? Por ejemplo, si identificamos que un asesino serial la penetró analmente, le tomó de los cabellos y la degolló mientras estaba adentro, asumimos no que es un ritual, no que significa nada. Lo que significa es que él encontró que esa es la manera en la cual le provoca la mayor explosión de placer. ¿Sí? Y los criminólogos le llaman a eso modus operandi. Ok, el modus operandi es una serie concatenada de conductas que de alguna manera el sujeto asoció con la máxima consecución del placer. Eso es. Cuando encontramos la manera en que él lo hace repetidas veces similar, significa que él ha establecido de esa forma el que puede alcanzar el mayor placer. Nada más eso. Ok, de acuerdo a esa manera de actuar, fueron clasificados originalmente, ahorita esta clasificación ya no es para nada útil, en organizados y desorganizados. Posteriormente, como los organizados y los desorganizados eran un montón, y además en algunas partes eran organizados y en la otra parecía que no, entonces agregaron la categoría mixtos. Con eso, por supuesto, esa clasificación ya no sirve. Se clasificaron a 2/3 de los asesinos en serie como organizados y 1/3 como desorganizados. ¿Por qué? ¿Los asesinos en serie son mayoritariamente organizados? Parece que sí, de acuerdo a nuestra muestra. En realidad podríamos asumir que es al revés. ¿Pero por qué resultó así? Muy sencillo. La clasificación implica que los sujetos hayan matado exitosamente a 3 personas. Y exitosamente en el sentido de que no hayan sido atrapados antes de la siguiente víctima. Esto quiere decir que tuvieron que haber matado una y que no los atraparon, mataron 2 y tampoco los atraparon y mataron 3. Puede que ahí los hayan atrapado o los atraparan después. El asunto es que se requieren 3 para ser clasificados como asesinos seriales. Bien,
Un asesino desorganizado deja muchas huellas, muchos elementos para que lo puedan encontrar. La probabilidad de que atrapen a un sujeto que deja muchas huellas y muchos elementos en la escena del crimen es muy alta. Posiblemente era un asesino serial, pero no pasó del primer crimen o del segundo crimen. Por lo tanto, no pudo ser clasificado como serial. ¿Cierto? Si dijimos que esta investigación se hizo en asesinos encarcelados, es decir, asesinos seriales clasificados y detenidos, para ser clasificados tuvieron que haber llegado a 3 homicidios y luego los detuvieron. Eso significa que tuvieron éxito con al menos 3. Generalmente, para tener éxito tiene que ser más organizado. Entonces no sabemos en realidad si la mayoría de los asesinos en series verdaderos son desorganizados. Lo que sí sabemos es que aquellos que llegan a ser clasificados como tales, para lograrlo tienen que tener organización. Y por lo tanto, no es extraño que 2/3 de los detenidos como asesinos seriales sean organizados. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Cuestión de muestreo. Ok. Motivación, jóvenes. Dice que solamente conociendo la subjetividad del agresor se podría alcanzar a entender su motivación. Strafford concibe la motivación homicida como un constructo multidimensional y Bailey reconoce en los seres humanos crónicamente violentos los mismos patrones fijos que tienen los animales depredadores. Ok. Es una confirmación de lo que habíamos mencionado antes. El 86% de los asesinos estudiados presentaban fantasías de violación y asesinato precedentes a la comisión de sus crímenes, comparado solamente con el 23% de los asesinos no seriales. El asunto es que parece ser que la fantasía de violencia en los seriales es mayor, lo que confirma otra vez que la motivación tiene que ver con un tipo de erotismo diferente. ¿Sí? Ok, ¿y cuál vamos? Bueno, ¿qué tipo de cosas pueden motivar a un asesino serial? Ok, venganza y justificación, control y poder, y parece ser que este es uno de los principales, y éxtasis, alivio, junto con la cuestión placentera. Dice aquí, las sensaciones no son perpetuas, por lo que se vuelve a generar el estado de ansiedad, nerviosismo e intranquilidad que muchas veces acaba refugiado en problemáticas desestructurales y otras acaba de nuevo en la agresión. Ok, después de que uno hace cuchi-cuchi, ¿le dan ganas de repetirlo de inmediato? No. Pero si uno hace cuchi-cuchi y deja pasar un tiempo, dan ganas de hacer de nuevo cuchi-cuchi. Muy bien. Después de que ellos satisfacen esa tendencia por el placer, ¿sí?, es posible que durante un periodo ya no tengan la misma intensidad, las mismas ganas, con la misma fuerza. Eso no quiere decir que dejen de pensar en sexo, no, quiere decir que los hombres todo el tiempo pensamos en sexo, ¿sí?, pero no pensamos con la misma intensidad, esa es la cuestión. Que si pensamos, sí. Una vez que se acumula, ¿sí?, las ganas, vuelven a aparecer de nuevo las ganas de satisfacerlas. Y entonces, por eso en ellos los homicidas tienen un periodo de lo que llamamos enfriamiento emocional. Esa parte la explica. ¿Sí? Además que no pueden estar buscando todo el tiempo. Ok, escenas y motivaciones. Los criminales organizados y la escena. ¿Sí? El tipo de escena que clasifica a un sujeto como organizado es la planificación. Todo aquello que conlleve a pensar que ese sujeto tomó tiempo para planificar, permite clasificarlo como organizado. Ya dijimos que esta clasificación actualmente no es tan fuerte como antes, no es tan válida, pero de todas maneras se usa. Si el sujeto, mientras más tiempo haya observado el entorno de la víctima
y haya visto las actividades y clasificado las actividades de la víctima, obviamente mayor planificador será. Por lo tanto, más organizado. Ok. Planificación de la acción criminal. Ausencia de la relación previa agresor-víctima. ¿Por qué? Porque si mata a un pariente, la probabilidad de que lo cachen es muchísimo más alta de que si mata a alguien que no conoce o que por lo menos no se vincula con él. Sabemos, por ejemplo, de que si en México una mujer casada o que vive con alguien amanece muerta, el 80% de los casos se deben a la pareja o al marido. Por lo tanto, cuando hay un feminicidio en México, uno de los primeros sospechosos es la pareja sentimental o el marido. Y digo pareja sentimental o marido porque en ocasiones no es lo mismo. ¿Sí? Pareja sentimental es a la que quiere, tiene sentimiento. Y al marido no necesariamente. Sobre todo si es de los golpeadores. Ok. Tiene una conversación controlada. Busca o consigue una víctima sumisa. Hace uso de restricciones, de amarres. Tiene actos agresivos innecesarios. Desplaza el cuerpo. Se lo lleva a otro lado. Recoge el arma. Personaliza a la víctima. Y hay escasez de pruebas criminológicas y forenses. ¿Qué hace un sujeto organizado? Observa a la víctima y ve cuáles son sus rutinas. Un sujeto desorganizado ve una, le gusta, se baja y va tras ella. ¿Sí? Una vez que observa las rutinas, determina en qué momento la víctima está más sola, en qué momento hay menor probabilidad de ser atrapado. La mayor parte de las veces, él tiene que asegurarse de traer el arma, o de traer las ligaduras, o de traer con qué someterla. Un asesino organizado normalmente los trae, porque eso le da mayor control de la situación. No va a andar buscando un cortinero para cortar de ahí el lazo para amarrarla. ¿Qué tal si no hay cortineros? ¿Qué hace él? Él se carga los suyos. No va a andar buscando ver si encuentra algo o un jarrón como en las películas para golpearla y desmayarla y someterla. No, él se carga con que golpear. ¿Sí? Entonces eso implica planificación. Después de hacerle sus cosas, el sujeto trata de limpiar el lugar. Si el lugar parece más o menos limpio, ¿qué pasó? ¿A qué se debe? Ok, mayoritariamente podría deberse, entre otras cosas, primero a juventud. Los jóvenes planifican menos que los adultos. Eso en la mayoría de los casos, incluyendo los homicidios. Cuando vemos que un sujeto es desorganizado, es decir, agarró a la chica que iba corriendo por el bosque, la atrapó ahí, la sometió ahí, la golpeó, la violó, la mató y la dejó ahí, muy posiblemente estemos hablando de una persona más joven. No clasifica y no alcanza a ver a futuro cuál es la consecuencia. Si estamos hablando de una persona que secuestró a la chica, se la llevó a otro lugar para poderle hacer sus cositas en privado y luego escondió el cadáver, se dio a la tarea de llevar con qué cavar y con qué enterrarlo, estamos hablando de una persona generalmente más grande. En el primer caso podríamos hablar de alguien cercano a los 20. En el segundo caso hablaremos de alguien cercano a los 30 o 35. ¿Sí? La impulsividad va con la juventud, con la inexpertez, entre otras cosas. También tiene que ver con cuestiones de drogas. Un sujeto que tiene esta tendencia podría no animarse si no se mete un perico primero. Y después de tenerlo, entonces se anima. Claro, hay poca planificación para la acción. Entonces, hay varios factores que podrían explicar por qué un asesino deja las cosas como están, que es ocasional, o un asesino que planifica. ¿Sí? Ok. Los criminales desorganizados. La escena del crimen desorganizado indica acciones que han sido espontáneas y de un crimen cometido de manera impulsiva. Cuando aparece una escena del crimen que incluye aspectos de la organizada y de la desorganizada, se denomina mixta y puede indicar la presencia de dos criminales, de uno solo que planeó el crimen y luego abandonó el propósito por circunstancias imprevistas, o también que el criminal arregló la escena del crimen para ofrecer una apariencia distinta. No sería extraño encontrar una escena del crimen que parece desorganizada, pero desorganizada de una manera extraña,
porque el asesino era organizado y trató de aparentar, ¿sí?, un acto impulsivo para que buscaran otro tipo de personalidad. Más o menos como en las películas, cuando el sujeto va a matar a la persona y luego saca todo de los cajones para aparentar un robo. Y luego llega el detective y dice, qué raro, ¿sí?, tiró todo, absolutamente todo, y las cosas de valor ahí están. Al principio pasaría o pensaría uno que es un robo que terminó en crimen, cuando en realidad, ¿sí?, esa escena parece estar preparada para un robo, pero en realidad era un crimen directo desde la primera vez. Entonces aquí podría tratarse de un homicida organizado que trata de hacer ver que la escena está desorganizada para que busquen otro tipo de criminal. En ese caso encontraríamos una escena mixta. Ahora bien, podríamos tener una escena de crimen inicial, una escena de crimen principal y una escena del crimen final. 3 escenas de crimen. La inicial corresponde a aquellos lugares donde el autor ha acechado, vigilado a la víctima, ha establecido el primer contacto y o la ha secuestrado. Ejemplo, el sujeto que afuera de la casa de la víctima espía a través de la ventana, deja sus huellas ahí, si fuma deja sus cigarrillos y deja algunas otras muestras. El sujeto ahí estuvo acechando, es la primera escena, la escena inicial. La escena del crimen principal es el contexto físico donde se produce la principal actividad criminal, la violación, la tortura, etc. Y la escena del crimen final es el lugar donde se abandona a la víctima o a su cadáver. Ok, la existencia de más de una escena del crimen refleja una mayor organización. ¿Por qué? Otra vez, planificación. Un crimen en el cual se meten a la casa de una mujer que vive sola y que es notorio, digamos, en el barrio se sabe que vive sola y sin protección, y la ejecutan ahí y dejan el cadáver ahí, implicaría un tipo de criminal desorganizado, posiblemente un tipo de drogadicto, posiblemente un asesino serial joven. ¿Por qué? Porque aprovechó el momento, aprovechó el lugar y no cubrió absolutamente nada. Si el sujeto secuestra a la víctima y se la lleva, requiere algo en que transportarla, requiere someterla y asegurarse que no se le va a escapar en el camino, requiere planeación. Entonces, tener algo con qué someterla, con qué amordazarla, con qué amarrarla y algo, un medio de transporte para llevarla. Y obviamente no la va a traer paseando por la ciudad, no es judicial, esperemos. No la va a traer paseando para tirarla en cualquier lugar. Ok. Sí. Eso es terriblemente psicoanalítico. No, jóvenes ilustres. ¿Ustedes creen que tienen ganas de que los atrapen? Una, primero. No, siempre dejan algo porque son idiotas. Ok, vamos por partes. Vamos por partes. Esperen. Dijimos que estos sujetos, bueno, no lo dijimos, vamos a comentarlo. Una de las cosas que estos sujetos no aprendieron a lo largo de su formación es el concepto de culpa. ¿Por qué? A la mayoría de nosotros, si le pega al hermanito, dijimos, nos ponen un cachetadón, una regañada, un grito, un mínimo nos hacen una mala cara y nos dicen que no. Eso nos marca y nos condiciona. Y si lo volvemos a hacer, recibimos una reprimenda más fuerte. Y si por tercera vez insistimos y somos muy tercos, seguro que nos nalguean. ¿Sí? Jóvenes, nadie se trauma si lo nalguean. Pero en ese sentido ellos no. Ya dijimos, son sujetos que tuvieron poca supervisión y que vivieron en contextos donde no se daba ese tipo de correcciones. ¿Cómo aprendieron a que eso no se hace? Después de la regañiza, después de las nalgadas que nos dan y después de la mala cara, porque somos niños malos, asumimos un dolor, por supuesto. Cuando nos dan ganas de sopear de nuevo o de patear de nuevo a nuestro hermanito, sentimos otra vez una anticipación de esa consecuencia dolorosa. A lo largo a esa cosa le llamamos culpa. Pero ellos no pudieron formar eso. Explíquenme por qué quisieran ellos ser castigados.
La búsqueda del castigo tiene como base esa culpa, la liberación del dolor moral a través de un castigo merecido. Nosotros, si de repente hacemos algo malo, tenemos ese dolor moral aprendido por condicionamiento. Y por supuesto, muchas veces aceptaríamos esa liberación del dolor moral a través de un castigo físico merecido. Podríamos nosotros, si hacemos algo malo, ir y confesar y decir: lo siento mucho, de veras, yo rompí tu jarrón. ¿Por qué? Esa confesión, y sabemos que vamos a tener un castigo físico o algo social, nos libera del dolor moral. ¿Por qué ellos que no asumieron el dolor moral estarían buscando el castigo? Explíquenme esa incongruencia. No hay manera de que se explique de esa forma. Entonces ellos no dejan cosas ahí para que los atrapen, jóvenes. Los dejan porque siempre el principio de criminología implica la transferencia, principio de transferencia. El sujeto que llega e interactúa en un medio deja cosas, deja sus huellas, su polvo, el cabello que se le cae, la sangre que tira, en fin, y se lleva cosas. Ese es el principio de transferencia. En criminología lo que se busca es establecer el vínculo de la transferencia con los sujetos implicados. Si al sujeto se le cayó, no sé, vamos a ver, se le cayó un collar, o se le cayó una mancuernilla, o se le cayó un pedazo de cinta, no es que él haya dicho: quiero liberarme de mi culpa y quiero que me castiguen, voy a dejar un pedacito aquí, es mejor que deje un letrero. ¿Sí? Esa creencia popular nació en virtud de algunos postulados psicoanalíticos que para este caso sí estaban bastante equivocados. A ver, ¿allá quieren preguntar algo? También el sentimiento de desafío va junto con lo del control. Sí, el sentimiento de desafío va junto al control, pero es muy diferente, ¿sí?, retar a la autoridad, atrápame, a querer que me atrape. Eso es otra cuestión. Ejemplo, ¿sí? Hay cuestiones que parecen contradictorias. Cuando nosotros vemos a un patinador de velocidad, ¿sí?, o a un corredor de autos de velocidad, o a un paracaidista, están haciendo acciones peligrosas. ¿Tienen ganas de morirse? No, es un reto, pero el reto no implica de ninguna manera que quieran morirse. Ok, el reto a la autoridad de ninguna manera implica que quieran ser atrapados. ¿Por acá alguien quiere preguntar algo? Exactamente, pero no solamente eso, implicaría la asunción de culpa, y ellos no la tienen. En un principio pudieran, si es que fueron socializados un poco, pero después ya no. Entonces no se explica en ese contexto. ¿Sí? Ok, la tipología de organizado y desorganizado se elaboró a partir de una muestra escasa. Dijimos, solamente los que fueron detenidos. El uso del sentido común y la intuición en la generalización del perfil psicológico, hablando del modelo norteamericano, también tiene fuertes críticas. Hoy en día no estoy tan seguro, pero en un principio los que hacían la perfilación en el modelo norteamericano eran detectives viejos, pero no especialistas en conducta. Esa tenía una fuerte crítica. La carencia de procedimientos estandarizados y sistemáticos, hasta donde el modelo se quedó, también tenía una fuerte crítica. Era muchísimo más intuición y decir, bueno, aquí me parece que está organizado, me parece que hubo planificación, me parece que, en virtud de la experiencia de sujetos que habían visto 15 años de escenas de crimen. Ok. Ok, jóvenes. ¿Preguntas finales hasta aquí? Ajá, así es. Ajá. Sí. Ajá. No. El sujeto, cuando estamos hablando de búsqueda, dentro de los pasos que tiene el asesino serial,
se llama fishing, se llama pesca. Ok, puede él ir buscando por la calle hasta que encuentre a alguien, o puede él estar en un lugar como los pescadores esperando que pase la presa adecuada. En ambos casos, pesca y cacería son lo mismo. Está buscando la presa. Él pudo haber tenido 20 viajes y ninguna de las que se subió le gustó, ¿sí? Hasta que encontró la adecuada. Ok, la adecuada en el contexto adecuado también, ¿sí? Como quiera que sea, es una pesca. Entonces sí, es un predador. A ver, ahorita ya aquí. Digamos que la mayoría sí. La mayoría sí. Sí hay asesinos seriales. No, no es un requisito. Pueden matar hombres. Hay asesinos seriales que han matado hombres, sobre todo adolescentes, ¿sí? Pero en su mayoría han sido mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque si el 90% de los asesinos seriales, o más del 90% es hombre, ¿sí? Nuestra estatura y nuestra fortaleza nos permite someter a una mujer. Y segundo, las fantasías se hicieron sobre una mujer. Entonces, en su mayoría son mujeres. Sí ha habido homicidas homosexuales que matan básicamente jóvenes, ¿sí? Y ha habido otro tipo de homicidas que matan a otro subgrupo, pero la mayoría son de mujeres. Por eso hablo en femenino. A ver, y luego allá, por favor. Bueno, tenemos a uno al que le decían el chalequero, Goyo Cárdenas, el chalequero, Goyo Cárdenas, el poeta de la... un sujeto que también había matado a su novia, a una prostituta, y los había canibalizado, y escribía poemas, escribía poeta. Realmente son pocos, son pocos. Yo de ahí excluiría a la Mataviejitas. Ella era una ladrona asesina. También lo hubo. Tendríamos que ver cuál es la motivación, ¿sí? Pero en ese sentido, tentativamente hablando, habría que determinar si el hecho de matar a ese subgrupo de personas le daba un placer especial, ¿sí? Muy sencillo. Para poder atrapar a un sujeto, se tiene que buscar por el modus operandi. Entonces, si mata a una rubia a cuchilladas y le da una mordida en la oreja, y después nos encontramos con otra rubia muerta a cuchilladas con una mordida en la oreja, de repente asumimos que la